tiempo. Sí, SVGs. ¿Cuánta gente conoce SVG ya? Para hacer una o a mano. ¿Sois los locos? Pero bueno, y con herramientas o algo. Voy a hablar un poco del pasado, bastante del presente y veremos. El pasado, que SVG es viejo, ¿no? La primera recommendation, el primer estándar del consorcio, se publicó en el año 2001. Y ya era funcionando bien. Han hecho más versiones. Hay un documento que hice, que he enlazado ya, Accessibility Features of SVG, cómo iba a ser accesible a SVG, que escribimos en el año 2000 y que fuera unas aspiraciones. En el momento no funcionó mucho de la accesibilidad. La última estándar que han publicado era la versión Tiny 1.2, iban a hacer una versión más grande. Tiny era como una versión más ligera para móviles y eso. Y han trabajado desde 2005 en SVG 2 y está todavía en desarrollo. Voy a volver a eso porque es complicado. Pero ¿qué pasa ahora mismo? SVG funciona en navegadores, en más o menos todos los navegadores, y funciona más o menos. Es decir, no hay una especificación real que cumple en ningún navegador, es una mezcla entre cosas de SVG 2, cosas de SVG 1.1, y está difícil saber exactamente qué funciona. Entonces hay que probar, hay que buscar un poco en tu sitio favorito. Confieso, yo uso W3 Schools, que todos mis compañeros odian. Y sí, tenía muchos problemas, se ha mejorado bastante en los últimos 10 años de críticas, y no tiene todo, pero para lo que necesito, normalmente está. La primera cosa de SVG es que son gráficos, ¿no? Para hacer accesible un gráfico, hay mucho de la comunicación gráfica 101, la clase básica que se aplica a SVG como a cualquier gráfico. Que hacemos un ejemplo como eso, y alguien puede explicarme qué quiere decir este gráfico. Porque llevo 2 años mirándolo y todavía no entiendo. Es una cosa básica, ¿no? Si no se entiende, la mayoría de los que van a mirar el SVG lo miran como un gráfico. ¿Cómo se llama ese tipo de bar chart? Gráfico varas. Bueno, pues ¿qué es el problema de eso? Es que para ver una cosa, digamos, no sé, Sony MDR vendido en Store, no es... ¿Qué diferencias lo que es web, home, story? Sí, es como todo a la vez, ¿no? Es el equivalente a poner un texto de 25 páginas sin cortar en párrafos, sin nada, ¿no? Una cosa básica. Claro, piensa en el contraste. Este sale bien, hasta que pones el modo high contrast y todas las barras son lo mismo y es muy difícil leer de la leyenda y hacer las comparaciones. Sí, se puede fijarte en el orden, que por lo menos hay espacios, está más o menos, pero tiene sus problemas todavía. Pero eso es diseño 101, ¿no? El SVG. Primero, ¿cómo incluir SVG en una página? Hay muchas maneras. Se puede usar un fichero SVG, un fichero XML,
se muestra en todos los navegadores. Se puede ponerlo con CSS, una imagen de fondo, con la etiqueta IMG de siempre, o con Object de HTML4. Y se puede incluir el código directo dentro del HTML. Pues hay unas maneras donde no es lo mejor. Si usas un fichero SVG, es que en navegadores de Microsoft, el Edge y el Explorer, no tienen las capacidades de accesibilidad. O sea, tú pones todo, tú haces todo el trabajo bien y nada. Si pones en CSS, tiene el problema que siempre tiene eso, aparece, pero no hay ninguna información para el usuario si no pone el fondo o si ha cambiado algo. Y claro, no hay nada. Y no hay interactividad en eso tampoco. Si usas el IMG o el objeto, sí existe en HTML ya lo de la posibilidad de poner un alt, un long desk. No hay interactividad. Una de las cosas buenas de SVG, por supuesto, es que es interactivo. Entonces, si es un logotipo que con mi empresa como alt, ¿vale? Pues ya está bien. Si es una cosa interactiva, como voy a mostrar, no tanto, ¿no? Entonces, lo mejor es ponerlo dentro del HTML. ¿Quién conoce HTML? ¿Sí? Eso es básico. Y se incluye ya. Para los super técnicos se pone por defecto como un elemento inline, el display inline, o sea que pones como un carácter en la línea. Se puede cambiar, poner display block o lo que sea. Entonces, imaginamos que pongamos todo dentro de un HTML. Si tienes un SVG básico, hay un poco de código como este, hay un poco de código en medio de esas etiquetas. En Firefox o Explorer se enuncia como una imagen. Ya, hablo en un lector de pantalla, por ejemplo. Se puede saber que sí hay una imagen. En los otros, ops. Entonces, si quiere anunciar que hay una imagen que el usuario sepa, hay que poner un poco de ARIA. ¿Conocen a ARIA? ¿Lo usan? Sí. Es importante y en HTML hay unas cosas que se puede hacer con ARIA o en HTML. Mejor usar HTML porque es más accesible por defecto. Pero permite hacer cosas también que no se puede hacer directo en HTML. En SVG es más importante, porque hay muy poco, no hay controles, ¿no? Los formularios, los botones, los menús de HTML, menú nativo, no existe un equivalente directo en SVG, y por eso se pone ARIA. Se puede poner un título, y eso, por defecto, se anuncia. Si pongo mi lector de pantalla, que no voy a hacer porque todo mi sistema va a romperse, está sobrecargado, va a decir, bla, 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 imagen, rectángulo. ¿No? Es un poco como tener un alt. El primer title está anunciado, está expuesto más o menos siempre. Se puede poner muchos titles, ¿no? Si tiene un gráfico estructurado con partes distintas, como ese, por ejemplo. A ver si tengo ups. Así. Y se hace tooltips. Entonces dice the shadow on the back, ¿no? Cabeza y gorro, las piernas, etc. Esos son elementos, títulos de las partes. Pueden mostrar el código, pero no vale la pena. Pueden ir después, mirarlo vosotros mismos.
Vamos a publicar todas las transparencias y ejemplos y habrá un comentario en la página Meetup de dónde, porque soy así organizado. Pero si quieres hacer más de un title, hay que poner ARIA para que se está expuesto a lectores de pantalla, a sistemas así. Es un bug de los navegadores, ¿no? Que no lo pasan, no sé por qué, pero se pone un ARIA labeled by para explicar a qué título es. Eso también permite poner 2, 3 títulos distintos. Se puede poner ARIA labeled by 1 space 2 espacio 3 y así se hace una cadena de caracteres de todo el contenido que está referido. No tengo ejemplo aquí, pero no importa. Es una cosa de ARIA de siempre. También hay el elemento desc, descripción, que sí es útil si tiene un SVG. El usuario que viene y dice, pues, no lo veo muy bien, no lo entiendo bien, dame la descripción, ¿no? Y una explicación en texto de qué presenta la imagen y de qué es, pero no funciona en ningún navegador por defecto y también tiene que poner el ARIA, described by, para que se recoja. No, miento. Creo que ahora Firefox sí pone la descripción disponible por defecto, pero todavía es un tema de los navegadores, van a hacer bien algún día, ¿no? Hay un elemento text, que todos los textos usando eso están expuestos a ayudas técnicas, a los lectores de pantalla, por defecto. Ojo, si no quiere que todo el texto aparece, se usa ARIA hidden para que no repite. En los ejemplos voy a mostrar uno que usa eso, pero después. Y el texto está bien. Si usa una herramienta que hace líneas para que aparecen caracteres, mal, ¿no? Porque no es texto, son muchas líneas y son indescifrables para la gente real. Lo que sí puede hacer es usar los web fonts, usar un path, un elemento para hacer un texto que va por una curva, animarlo, mover el texto, todos los efectos, y sigue saliendo como texto. Se puede seleccionar, se puede agrandir, etcétera, etcétera. Todas las funciones. Es un poco como HTML, ¿no? No pones una imagen de palabras, pon las palabras. Y teniendo la capacidad de SVG para presentarlo como quiere, en general está bien. Hay enlaces en SVG que usan un elemento A, como toda la vida. He puesto el xlink aquí, xlink.href. Eso ya no está necesario. En navegadores modernos, el href, tal cual como en HTML, funciona. En más antiguos, no. Y en un fichero de SVG hay que tener los espacios de nombre porque es XML. Entonces tengo aquí un enlace por algunos gráficos. Es muy útil para poder explorar, no sé, un flowchart, ¿no? Una cosa, un mapa que estás aquí y quieres explorar, tener enlaces para navegar. Está bien si no usas Safari, porque en Safari los enlaces internos dentro del documento no funcionan para nada. Creo que en los navegadores Blink es un poco raro que empiezan a funcionar, pero cada vez que mueves, que el foco vuelve al principio de la imagen, que no es exactamente la idea. Pero es un bug que va y viene
Y sí, eso es una técnica útil. Entonces eso es un enlace que he puesto para mostrar otra cosita. En SVG los coordinados van el eje y el eje vertical. El punto 0 está arriba, ¿no? Entonces el 0, 0 está aquí arriba y el 100 está aquí. Salvo cuando pones texto. El texto hace un cambio y el 0, 0 del texto está abajo como imagináis. Entonces, ojo, es una trampa. Una vez que se acostumbre está bien, pero es un poco... un ejemplo que tenía para los enlaces, esta imagen es una representación de un tipo de gráfico, se llama chord, es bastante complicado, pero básicamente debes poder seguir un enlace de un lado al otro y tengo ahí atrás información que explique títulos, etcétera, que explique lo que pasa. A ver si salen. Sí. Heart disease, bla, bla, bla. Eso es un ejemplo de cómo use la técnica para poder navegar el gráfico. Y Tabindex. Todos conocen Tabindex, ¿no? ¿Quién lo usa? Bueno, ¿quién pone números más grandes que 0 en Tabindex? Muy bien. El 0 y ya, deja el orden de navegación, si no se complica muchísimo. Bueno, salvo si quiere manejar todo con mucho cuidado. O sea que es Tabindex como en HTML. He hecho un botón con el área row equal button. Pero claro, como todo área, eso anuncia cuando llega el lector de pantalla, hay un botón. Con el Tabindex puedes enfocar por el teclado. Claro, sin un JavaScript no funciona el botón. Vale, vamos a ver un poco más, pero ya sabemos hacer un clicando, ¿no? Add event listen click y bla bla. Add event listen key down. Y una cosa útil que se puede hacer es definir unos objetos. Aquí he puesto un elemento defs, definido un rectángulo para reutilizar. En ese ejemplo lo he utilizado 2 veces y he puesto un estilo. El fill es una de las propiedades. Funciona como propiedades CSS, que da el color dentro del rectángulo. Y he puesto un título a cada uno. ¿Qué falta de ese código? El label by. Sí, el label by. Con los títulos está bien, pero no va a aparecer en realidad. Puedo poner el label by, pero el ejemplo sale de la transparencia y eso es malo. Y otra cosa, hay que usarlo un poco con cuidado. No pongas nada interactivo dentro del elemento defs, porque navegando por teclado, si lo encuentra en el orden del DOM, no sabiendo dónde estás, y se pierde. Es un rollo, es un bug de navegadores. Igual lo arreglarán. Han arreglado hace poco un bug hace un año o poco más en Firefox, donde también otra información en los defs se está presentándose en el orden donde no debía estar. He puesto en mi ejemplo un desk aquí. Realmente no sirve. Aunque hubiera puesto area described by para asegurar, es que en este ejemplo no saldría la definición intentando navegarlo. Entonces, si necesita un objeto, una descripción,
hay que ponerlo en el elemento use, no en el elemento dev. Y poniéndolo en los documentos a priori, se debe funcionar que yo publico unos objetos SVG en mi sitio y puedes reutilizarlo en tu documento. Por la política de seguridad de la web, que se basa en el Same Origin Policy, en la política del mismo origen, no funciona. Debe estar definido en el mismo documento, en general, para que funcione. Si estás usando HTML con SVG adentro, sí puede poner un SVG con los devs, HTML y después otros SVG y referir al objeto que es en otra parte del mismo documento, pero fuera y estás afuera. Entonces, tengo un ejemplo que había hecho ahora mismo. Estoy jugando con eso. Y no funciona. ¿Dónde está? No lo sé. Voy a mostrar el ejemplo que cogí. Ese es un grupo que se llama HiChats. Son unos noruegos que contratan a gente barato en otros países para hacer trabajo. Hacen herramientas estupendas. Y hacen una herramienta para crear las barras y charts, líneas, etc. Y bastante accesible, que puedo navegar, que da mucha información, puedo mover pasando y explica lo que hay, funciona con lector de pantalla, todo está hecho con un script, ¿no? Y el problema del script es que cuando hago exportar, digo, dame la imagen en SVG, lo guardo, lo pongo en mi sitio, lo paso en un correo, no sé qué, y no viene el script. Y con eso no funciona nada el gráfico. Lo que he hecho en mi ejemplo, que buscaré antes de publicar, y que está disponible online en todo caso, es representar esa información en ARIA como una tabla, ¿no? Porque es una tabla de datos, puro y duro. Entonces, en vez de decir, no, es que hay unas líneas y tienes que mover por líneas, los datos son más comprensibles si funciona como una tabla. Y en un navegador como Safari, Explorer, se usa una persona con lector de pantalla, los controles de navegar tablas, como una tabla HTML normal, y funciona perfectamente, como una tabla. O sea, en vez de decir, tú tienes que entender mi gráfico, es que tienes los datos detrás ya para usar como siempre. Es una cosa que se puede hacer. Hay otras cosas, se puede también usar ARIA para decir qué cosas son listas de puntos, lo que sea. Entonces, piensa un poco en qué es la información que se está presentando. Porque si se presenta muy bien gráficamente para los que entienden, muy bien. Y si no, igual otra presentación real valdrá mejor. Es bastante sencilla de hacer. En mi ejemplo tengo también muchas notas de qué tenía que hacer para que funcione. Entonces puedes mirar todos los puntitos. Los elementos deben ser, con los roles, deben ser un elemento gráfico o un grupo. No funciona, por ejemplo, si pongo title y row header, para que sea la encabezada, no sale la información. Si lo pongo dentro de un elemento G, sí funciona. Problemas de navegadores. Y claro, SVG es escalable, ¿no? Eso es el es. Entonces se puede agrandir, mirar una imagen y vamos a ver si he hecho bien o mal. Hacerlo más grande para poder mover.
explorar un poco a la vez. Este ejemplo está medio hecho, ¿no? Puede navegar un poco y después se pierde. Hay una cosa para eso. El gráfico de varas que hemos mostrado antes. Cuando haces un zoom, hay un problema que pierdes la leyenda, ¿no? No se puede interpretar y moviendo por ahí, para allá, para ahí, para allá, para entender qué pasa en la parte que estamos mirando. Complicado. Una parte se puede resolver con la maquetación del gráfico. También puedes usar JavaScript o el Vector Effect Non-Scaling Stroke, para que cuando haces un zoom, algunas líneas no cambian de tamaño y jugar con eso. Perfecto no, pero útil sí. Y el otro, porque eso es un SVG y todo el texto va por todas partes, ¿alguien sabe por qué? ¿O quiere adivinar? ¿El tamaño del texto? ¿El tamaño de la fuente? El tamaño de la fuente. Es que yo tengo en mi navegador, como mucha gente, configurado un tamaño mínimo del texto. Entonces, cualquier cosa que va demasiado pequeño, el texto para de hacer más pequeño para que yo lea o pueda pretender leer. Y en ese tamaño es el efecto de que no se ve. Poniéndolo más grande y se ve bien. Eso hacen cada vez más usuarios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sí podrás tener efectos así y decir al usuario, mira, si no parece bien, agranda. Otra cosa que se puede hacer en SVG siempre es usar CSS. Eso funciona bien. El ejemplo de eso viene de un SVG real, publicado en un documento súper interesante, que todos deben leer. Es el documento del proceso del consorcio web. O sea, es horrible. Yo sé porque soy el editor. Y realmente es horrible. Mi ejemplo aquí, se ve otra vez el efecto del texto, a ver si había hecho bien. Se puede hacer más grande, navegar por el teclado, seguir los enlaces. Una cosa básica que he hecho es la parte enfocada, se hace un poco más visible, ¿no? Además del indicador del foco, que no funciona en Safari. Es importante que el usuario del teclado tiene alguna idea de dónde está. Y una manera fácil es CSS. Ojo, hay una propiedad outline, buenísimo en general. Voy a ver vuelvo aquí. El outline es una caja que va alrededor de todo el elemento. Entonces, si tienes una línea que va con 2 puntos abajo a la izquierda y con 2 puntos arriba a la derecha, el outline va a ser a lo mejor toda la pantalla y al peor justo un poco fuera de la pantalla. Y el uso de CSS permite tener otra posibilidad. Este ejemplo también usa enlaces para poder navegar, explorar, es un flowchart, ¿no? Un gráfico de un proceso. Y lo que he hecho yo es cambiar el tamaño de las líneas para poder hacer cualquier efecto. Tiene todo el poder de esos básicamente. Pues más o menos todo eso son cosas sencillas. Un ejemplo que
hice hace un rato y que entonces está estupendamente bien, salvo el diseño, es usar animación. Y se usa, está bastante fácil. Haces un elemento, una línea, puede ser recto, rectángulo, puede ser texto, cualquier. Y se dice, voy a poner un efecto que cambia. Es como el CSS. Lo que no cambia es el DOM, ¿no? Se usa JavaScript para preguntarle dónde está el elemento que ha animado su atributo X. El atributo X queda donde era, pero visualmente mueve. Y hay duración, en este caso, puede poner también un begin, un end, puede poner 3 begin a la vez, entonces, y se ve que he cambiado cosas. ¿Dónde está mi ejemplo? Estoy súper orgulloso de eso. Es una prueba que todo tiene que hacer en Química 1.1 en el colegio. Cuando se calienta el hielo, eso es hielo, ¿no? Se ve porque es más o menos transparente. ¿Cómo va la temperatura? Si el calor es lo mismo siempre, la temperatura sigue subiendo, ¿no? No. No. Hay 2 puntos donde se para. Entonces, lo pongamos en marcha. Está calentando y mientras el hielo está fundando, va a cambiar de temperatura. Y después se calienta el agua. No sé por qué el termómetro no funciona. En general funcionó. Y claro, cuando desaparece todo el agua, cuidado, o rompes el equipo. Eso es con animación. Casi no hay JavaScript en todo eso. Solo casi. Y me explico por qué. He hecho abajo el botón que hace empezar una animación que puede poner begin a los 27 segundos. O sea, cargado el documento, 27 segundos después, empieza automáticamente. Como nunca debemos hacer a los usuarios, ¿no? Pero también puedes hacer un tal elemento clic. Cuando hace clic en algo, puedes combinar. En mi ejemplo tengo mucho de cambia en heat, que es un elemento, punto clic, más tantos segundos. Entonces tengo una cadena que todo va en relación a cuando tocas el botón. También puedes usar la ID de una animación. Cuando se acaba tal animación, empieza el otro. Y como se puede poner 2 o 3 o 4 condiciones. Empieza cuando hay un clic en tal elemento o en otro elemento o cuando tal animación acaba, etc. Para hacer interactividad es bastante fácil. Tiene sus límites, pero yo lo uso mucho porque no me gusta programar en JavaScript. Hay en SVG un atributo, AccessKey, lo mismo que el mismo nombre que en HTML. Y por supuesto, eso permite definir una tecla que lanza la animación. No funciona. No pasa nada porque definir una tecla ya es una técnica un poco mala. Pero no tenemos alternativa buena, ¿no? Para lanzar la animación, lo que hice es crear un clic a través de escuchando el teclado y crear un clic sintético para que funcione. No me gusta, pero es la manera de hacerlo accesible por teclado. Y hoy en día es la única. Después se puede explicar las animaciones.
cuando hice ese ejemplo en el avión, yendo a un congreso, dije, a ver, ¿cómo voy a presentar la información que está en la animación? Y hago una cosa así, pongo un área live, la zona viva que cuando se actualiza se anuncia al usuario. Y en mi ejemplo tengo texto en español, porque claro, estamos en España, pero la versión original era en inglés. Y sigue teniendo el texto en inglés aquí. Y para hacerlo he usado un switch y System Language. Si pongo algo dentro de un switch, puedo poner System Language y System Language ES, después System Language EN, y solo muestra el primero que funcionaría. Mi sistema está configurado para aceptar los dos. Entonces, si quiero hacer preferencia, tengo que hacerlo en el orden del documento. Pero si tenía, no sé, System Language ZH, ¿alguien sabe qué es? Chino. Pues no aparecería el chino, afortunadamente. Porque sería mal, yo no sé hacer chino y sería todo traducido por Yandex. Y traducción automática es traducción automática. Después lo que he hecho es, con elementos texto, animar la visibilidad. Empieza el estado de hielo frío y se cambia cuando haces un clic sobre el botón. Y al mismo momento se aparece otro texto que está en el mismo lugar. Todos los textos están superpuestos, pero solo el primero está visible. Los demás están marcados con CSS como Visibility Hidden, que no se presentan. ¿Y cómo funcionaría eso en un lector de pantalla? Pues estupendamente bien, a mi gran sorpresa. Funcionó como debe funcionar, que fue una revelación. Y fue una técnica bastante fácil. Salvo que la animación SVG no funciona en Edge y Explorer. Hay que usar JavaScript. Y tienen ejemplos en Explorer de cómo hacer con solo media página de JavaScript lo que se puede hacer con solo 2 líneas de SVG. Para los ejemplos más complicados, se complica. La animación tiene una historia un poco polémica. Mozilla durante años dijeron, no, es que eso no tiene ningún lugar, eso es malo y una tontería muy complicada. Sí es difícil implantarlo en un navegador y sobre todo de agregarlo después, cuando tienes el SVG con JavaScript ya y funciona bien. Hay que hacer bastante trabajo complicado para agregar animación para que funcione. Ahora sí lo tienen en Mozilla. Opera siempre tenía. Hicieron su primera versión con animación ya. Google tenían también. Querían borrarlo. Querían decir, no, ya quitamos la animación SVG, que es horrible y no sé qué. Y les dijeron sus clientes, o sea, otras partes de Google que hacen contenido, no, es que para hacer el contenido eso es estupendo, es fácil de analizar, es útil y rápido de mantener, pues no puede quitarlo. Y no lo han quitado, han dicho, bueno, vamos a ver, yo creo que va a seguir ahí, porque sigue estando útil. En 2001, 2002 y 2003, antes de tener SVG en navegadores,
La gente ha dicho, sí, hay que quitar esa animación, es súper complicado. Está en todas las especificaciones de SVG, las versiones Tiny para móviles. Un móvil, un Nokia o un Sony Ericsson del año 2004, de un brick que apenas tiene color y un poco de Java. Muchos tienen SVG ya y tienen animación. Todos esos iconitos que se movían un poco, hicieron un efecto, eran hechos por SVG. O sea que sí es trabajo, pero no es como no se puede ponerlo en un dispositivo real. Puedo sacar dispositivos de hace 15 años y funciona bien. Ojalá Microsoft van a ver que sí eso sirve de algo. No puedo prometer. ¿Y el futuro? Pues primero, necesitamos trabajar en ejemplos. Necesitamos ver qué funciona. Dado que no hay una especificación fiable de lo que va a funcionar, es que ahora mismo todo el trabajo es como la época antes del HTML5, cuando eran mucho tablas de compatibilidad y de, oye, a ver si funciona o no, no sé qué. Y faltan ejemplos de SVG accesibles. Cada vez menos. Hay ahora cada vez más gente trabajando en eso. Los HighCharts que mencioné es una empresa comercial. Venden sus herramientas y lo hacen así por defecto. Entonces tienen unas maneras, tienes unos trucos y una experiencia, pues mirar a usar. Alguien me mandó un enlace hace 2 días del grupo Simply Accessible. Es un grupo de Derek Featherstone, un grupo de accesibilidad en Canadá, una referente en Canadá, que acaban de publicar cómo hacer el SVG accesible. Y hay otros artículos, hay otras cosas en la web. Tengo unos enlaces aquí para mostrar cositas y cada vez más. Entonces, hay que arreglar bugs en los navegadores para que funcione mejor todo. Enlaces en Safari, animación en Microsoft. Pero básicamente funciona hoy y puede ser accesible hoy. Y hay 3 especificaciones para mirar que están en desarrollo. El Accessibility API Mappings. Si alguien hace un navegador y quiere saber cómo enlazar su implantación en SVG al API de accesibilidad de plataforma, es muy interesante. O sea que para la gente normal no es muy necesario leer. ARIA Graphics Module. Hay un poco de trabajo sobre un módulo de ARIA específicamente para gráficos. Tener elementos como ejes de un gráfico, un gráfico de barras o líneas o algo, cosas que sí aparecen normalmente en gráficos que no están en HTML, en documentos. Es para mí interesante quizás, pero es un trabajo bastante difícil. Hay que tener muchos expertos en gráficos para decirnos, oye, ¿qué son realmente las cosas que necesitamos? Si no, va a ser como 20.000 páginas de 20.000 propiedades y roles, de los cuales 4 son útiles. Entonces, si alguien se interesa en eso, mira y se puede decir, oye, eso sí tiene razón, porque claro, algunas cosas sí son muy, muy normales. Una leyenda de un gráfico puede ser como los encabezados de una tabla, pero puede ser que no, es que hay que tener una leyenda gráfica como por un mapa, ¿no? Que son las, no sé, paradas del bus y cosas así. Y SVG 2.
la versión nueva con más funcionalidades, lo que define, por ejemplo, TabIndex, ARIA, todo eso, no está definido en las especificaciones estándares finalizadas. También hay cosas como una capacidad de hacer gráfico de tortuga. ¿Alguien hizo el gráfico de tortuga en el colegio? Sí, es una cosa, dicen de niños, ¿no? No solo es de niños, y es una manera de hacer gráficos que tiene su utilidad. Está en la especificación y solo en la especificación, no funciona en ningún lugar real. Entonces, ahora mismo la discusión parece ser entre los navegadores, que tengo que decir en general tienen una visión bastante enfocado en lo que ellos ven como su mercado, ¿no? El deseo del desarrollador web y el deseo del desarrollador del navegador no es a priori lo mismo. Y los navegadores dicen básicamente, oye, hay que hacer una especificación de lo que tenemos, lo que funciona y ya. Y hay otros que usan SVG como un formato para sus gráficos, que dicen, no, es que hay que tener capacidad de recordar más información, de desarrollar gráficos de la manera que trabajamos, que necesitamos más features, más capacidades, y quieren una especificación más aspiracional, ¿no? O una especificación que tiene cosas para un futuro y para un grupo de desarrolladores gráficos reales, no solo lo que funciona en el navegador, porque tienen herramientas propias donde funciona más. Y hoy en día está un poco paralizado el trabajo con esa discusión, que de una manera u otra cree que va a resolverse, pero es tener una idea de a quién sirve cada parte. Hay gente que quiere los dos, hay como 3 gatos que quieren la parte futurística y concentramos solo en hacer lo que funciona y ya. No sabemos. Entonces eso es cómo avanzar, no sabemos. Y con eso, doy las gracias. Ya. ¿Tenéis alguna duda? Sí, tengo 3 preguntas. Yo trabajo con el SVG a nivel de navegadores, no lo meto el HTML, que alguna avisa, sino como elemento gráfico. Pero tiene que... Como elemento gráfico lo utilizo. Logotipos, figuras vectoriales, el Illustrator, exporto y tengo una imagen mucho más nítida, suele tener menos peso y más en móvil, cuando amplía, sí. Pues perfecto. Entonces, la integración con clientes de correo, tipo para un email, que haga un email de envío masivo. La integración con clientes de correo. Sí, email. Pues no he mirado muy bien, algunos sí. Claro, todos que son webmail, sí. Es la web y funciona porque es HTML. Los clientes, solo cliente email, depende un poco del motor que usan, cada vez más, porque están moviendo poco a poco a usar un motor de navegador para hacer su display. Sería una cosa interesante de estudiar y tener algo, lo mismo, compatibilidad. No puedo decirte más. He puesto un enlace aquí, un repo de GitHub, SVG Access W3CG, W3 Community Group, que sí, no es lo más fácil, pero no pasa nada. Es un enlace, se puede ir a las transparencias y seguir, donde están un grupo de gente intentando coleccionar recursos, ejemplos, tests, la prueba de compatibilidad, información de compatibilidad,
y cómo funcionan las cosas, y artículos y tutoriales y todo eso. Entonces, si me tocas en Twitter o algo y me dices, oye, ¿dónde está? Algún día voy a ponerme las pilas y jugar un poco, o mucho más probable, pedir ayuda y decir, oye, aquí tenemos un lugar donde poner la información, solo hay que rellenar la tabla. Bueno, Fernando, es que tengo solo estas dos. El CSS3, o sea, lo que serían, por ejemplo, animaciones complejas como transiciones. Con... Transiciones. Sí. O sea, ¿funciona la transición? Sí, CSS en general funciona con SVG. Claro, está basado en el navegador y se puede usar transiciones, etc. Uno de los argumentos para quitar la animación SVG es que ya hay animación CSS. La diferencia es que la de CSS solo puede animar propiedades CSS. La animación SVG también puede animar atributos del contenido. El atributo X de una cosa, un rect, se puede animar, porque es un atributo, no es una propiedad. Y la última es las especificaciones para la área, lo que sería... ¿Área? Hay ahora mismo publicado en algún sitio, o sea, para conocer... ¿Cómo usar área? Sí, hay especificaciones, no he puesto enlaces aquí, pero de hecho cuando llego a casa y reviso eso antes de publicar, pondré un par de enlaces para especificaciones área. Son cosas que pueden estar editados un poco mejor, digo, pero sí, hay muchos ejemplos, buscando en Yandex, claro, buscando en la web tutoriales y etcétera, ejemplos, hay muchos. Y la especificación sí se puede leer, pero no lo recomiendo. No ver eso, tener un listado para saber lo que se puede hacer. El problema es que lo que se puede hacer está como todo, en la especificación y la realidad. Y cambia, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte sobre temas de SEO. Los motores de búsqueda, ¿crees que ya se están moviendo para a corto, medio, largo plazo saber entender lo que dice, o sea, lo que cuenta un fichero SVG sin utilizar metacampos y demás? El tema de SEO, claro, trabajo por un buscador. Y por una parte yo no tengo mucha visibilidad al algoritmo y por otra parte si lo tenía tendría que matarte antes de decírtelo. Pero no, es verdad que los buscadores ya sí pueden procesar el texto, el SVG, y cada uno a su nivel, pero no solo el SVG, ARIA también. Entonces lo que se dice en el HTML es lo mismo para SVG. Haz el código bien, hazlo para que quede claro, no hagan trampas, porque los buscamos y nos mandan a donde debe ser. Sí, funciona. Sí, en cuanto a peso versus JPG o PNG, ¿es mucho más pesado, mucho más ligero el SVG? ¿Cuánto pesa? Pues en general, el SVG bien hecho, subrayado, pesa bastante poco, ¿no? La animación ese que puse está en torno de... A ver, puedo mirar. Ups, vaya. No está muy gordo. Vaya.
8 kilos. Sí, pesa en general, o puede pesar muy poco. Además, se comprime y eso es solo texto, ¿no? Comprimido con JZip y con gzip. Está muy pequeño. Entonces, sí es súper eficaz. Si quieres hacer una foto, eso es más complicado. La manera de incluir una foto real en SVG, hay herramientas que lo convierten en SVG puro. Pero es más fácil poner un JPEG dentro de SVG con la etiqueta image y ya. Lo que sí permite es, ya que hay una imagen, puedes escribir o dibujar encima con el SVG. Pero sí, para fotos, JPEG es todavía mejor. Para lo demás, donde usarías GIF o PNG o algo, en general el SVG es más ligero. Una pregunta. Sí. Sí, para adentrarse un poco en el mundo y utilizando Adobe Illustrator, puedes portar a SVG, creo, no, Sí, sería fácil, o sea, lo primero ¿es útil el Adobe Illustrator? ¿O mete mucha basura? Depende de cómo lo ves. El Illustrator es bastante limpio, el código. Es todo de path, o sea, es todo de líneas, pero el ejemplo que mostré, voy a ver si lo tengo. Eso era hecho en Illustrator. Y por el ejercicio muestro el código. Todo el azul son los coordenados de las líneas. Pero yo he puesto los títulos, he rehecho un poco, pero muy poco. Quedó bastante claro lo que había y era bastante fácil de entender. Tampoco es una imagen muy complicada, ¿no? Hay un puñado de elementos. El Inkscape, que es un editor muy poderoso, que pone mucha basura adentro. A ver, es gratis. Y sí, es poderoso. Hay herramientas que limpian el código que hace Inkscape. Entonces hay cosas que pueden limpiar código de basura hasta un cierto punto. Hay cada vez más herramientas que intentan hacer el código limpio. Lo de HighCharts, el ejemplo que cogí, yo cogí este ejemplo, lo limpié a mano y un gráfico, lo de las líneas. ¿Dónde está este? Me costó como un día limpiando, pero eso incluye limpiando cada coordenado, cada punto a mano, a que sea fácil de manipular y continuar manipulando. Si usas algo como Scout, hubiera podido hacer el trabajo un poco más rápido, automatizando gran parte. Entonces, ¿qué quiero decir? El Illustrator sí funciona. Hay también herramientas que hacen como, y tengo un enlace, cómo visualizar una línea, cómo hacer los puntitos para que puedas dibujar una curva bastante complejo y sacar eso y copiar, pegar, si quiere jugar a mano, que tiene su ventaja, tiene código limpio, más fácil de tratar, y su desventaja, que es hay que mirar el código hasta que... Sobre las animaciones. Cuando acaba en dos SVG distintos, se acaba una animación en un SVG, puede escucharlo con un SVG, puede empezar la animación. La animación cuando se acabe puede ser, hay unos tantos atributos,
que puede decir, bueno, voy a poner una animación que al final se queda en su nueva posición o su nuevo estilo y voy a agregar al efecto otro efecto. O puede decir, pues cuando se acabe, se vuelve a donde estaba y voy a otra cosa. ¿Es eso la pregunta? No. No. Una animación tú le puedes decir que cuando un ID Sí. acabe, Sí. empiece otro. Sí. Dentro del mismo SVG. Sí. Podría haber otro SVG que dijera cuando acaba el ID. No he probado, la verdad, en dos documentos. Si serán dos documentos totalmente distintos, creo que no. Si son dos SVGs en el mismo HTML, creo que sí. Pero habrá que probar. O sea, buena pregunta. Hola. Hola. Pues he llegado tarde, lo mismo lo habías comentado antes, pero me ha gustado una parte en la que decías que como el lenguaje de scripting es más ligero que JavaScript. Lo de animación. Te muestro la transparencia. Si llego aquí. Eso, de cambiar visibilidad, de cambiar aquí estoy cambiando el atributo de la línea. Eso es lo que dije de que no se puede hacer con CSS. Habrá que ponerlo en un lugar o una posición CSS, ponerle el tamaño width height en CSS y jugar. Es posible, pero puedo en mi animación, por ejemplo, no se repite eso, está mal hecho, de verdad. Pero el hielo eso es un rectángulo y sigue siendo un rectángulo por toda su vida. Y el agua es un polígono. Y lo que hago es cambiar los puntos en el polígono y en el rectángulo cambio el RX, RY, las esquinas redondas, ¿no? Para que sea cada vez más gorda la radio de redonda. Y es una cosa muy fácil de hacer, como he hecho eso de el attribute name, Y1 que es un atributo de líneas, RX o width, o con un path que tengo un listado de puntos, digo pues cambia de eso, listado hasta eso. Y toda la interpolación de valores está hecho por el navegador, es automático. Sí, no, pero mi pregunta iba más por lo del scripting. ¿Por el scripting en sí? Sí. El script es JavaScript. ¿Hasta dónde se puede llegar solamente mezclando con JavaScript? No tiene... A ver, JavaScript es un language Turing complete, ¿no? O sea Ya. que... No, pero como comentaste que tú, si te daban la opción, preferías hacerlo en SVG, Prefiero hacerlo con animación. pues me preguntaba hasta dónde se puede llegar con SVG. Es decir, estoy pensando en toma de decisiones en entornos gráficos, por ejemplo, en la bolsa, en mercado de valores, donde hay que tomar decisiones muy gráficas y las animaciones, decisiones muy rápidas y las animaciones ayudan. ¿Hasta qué punto se podría integrar? ¿Hasta qué punto se puede llegar con la animación? Hasta un punto muy útil. O sea que cuando llegas a la largura del hilo, es donde llega, ¿no? Es un poco más complicado, sin un ejemplo muy concreto, decir qué puede hacer. Pero básicamente, si puedes imaginar cambiando los atributos de elementos, ¿qué puedes hacer? Puedes decir, hay una cosa, por ejemplo, tener un texto que está moviendo y puedes definir muy fácilmente su movimiento. También no debe ser un texto, puede ser un objeto que está moviendo por un path, por una línea muy complicada. Y dices, eso es como el camino que debe seguir
por ahí dibujas una curva, dices, eso es la curva, y hazlo en 20 segundos. Hay más valores que puedes poner, puedes decir, hazlo primero muy rápido y después muy lento. Entonces, hay mucha posibilidad, pero hay mucha posibilidad. Digo que su pregunta va más encaminada si puedes hacer las animaciones basándote en datos en tiempo real. Cosa que sí que puedes hacer sí en puedes. JavaScript, porque tú tienes Sí. que hacer una, supongo que será con llamadas síncronas y estás cargando datos y estás animando pues con los valores como van fluctuando en tiempo real. Pues en tiempo real, no directamente porque tienes que cambiar, eso es el código fuente. Se puede usar un poco de JavaScript para recoger los datos y cambiar la animación en función de los datos si eso resulta más fácil. Si ya estás recogiendo información en tiempo real, ya llegas al punto de que estás mezclado en JavaScript e igual es más cómodo seguir así. No, eso se escribe cuando escribe al principio y para empezar, para lanzar, tienes lo de cambiar porque hay un tal evento, puede crear los eventos con JavaScript si quiere. No tengo una respuesta muy clara porque eso es como el arte, ¿no? Saber qué puede hacer la animación, cómo funciona. ¿Una pregunta? ¿Hay algún problema de accesibilidad usando Symbol? Usando Symbol, como en definir un símbolo y reutilizando. Lo que dije de los devs, que es, se aplica para eso, entre otros, eso, si pone interactividad en el símbolo, que normalmente no se hace, va a ser mal. Y si pone información de accesibilidad dentro de la definición, tampoco aparecerá. Hay que poner donde utilizas el símbolo. O sea, repitiéndolo si fuera preciso, donde instancias el símbolo. Pues es suboptimal y eso es cosa de implementación, no de spec. Son bugs. Pero no, en general funciona. Una notita más con los devs. Hay que tener un espacio acá al lado del elemento use, porque si no, no funciona en Safari. Que es solo en la versión 10, ¿no? Es como... y lo han arreglado en el WebKit Nightly, o sea que es un bug muy transiente, pero eso llega. Y otra cosa que no he dicho mucho, pero se puede usar en CSS los media queries. Una cosa para adaptar al zoom, además de los JavaScript, es CSS con media queries, max width o min width o cosas. Y así cuando se cambia el tamaño o se cambia algo que se puede interrogar con media queries, se puede cambiar mucho la presentación. Hacer un grupo va de display none a display, el otro desaparece, trucos así. Pues hay un logotipo de SVG, hecho en SVG, y según su tamaño en la pantalla presentada, cambia básicamente completamente su forma. Puede ser como media estrella, puede ser una estrella grande con texto y cosas adentro que aparecen y desaparecen según tamaño del elemento. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, Pues muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias.